víspera de Pesaj, o sea, Pascuas. Tanit Bejorim, el ayuno de los primogénitos. Los primogénitos varones mayores de 13 años ayunan durante todo el periodo diurno de la víspera de Pesaj en señal de gratitud. Pues cuando la energía superior, Dios, diosa, castigó a los primogénitos egipcios, pasó por alto a los hebreos. Sin embargo, es costumbre participar de una seudat de mitzvah, una comida en honor a algún acontecimiento religioso, tradicionalmente a la finalización del estudio de un tratado de Talmud o Gemara, que tiene lugar por la mañana en las sinagogas, pudiéndose entonces romper el ayuno. La prohibición de comer hametz desde determinada hora de la mañana de la víspera de Pesaj para el horario correcto, que cambia de año a año, hay que comunicarse con la sinagoga, porque está prohibido consumir todo hametz o su derivado. Desde ese momento habrán de ser ingeridos solo productos kasher le Pesaj, o sea, puros para Pascuas. La costumbre es no comer de aquellos que forman parte del plato del Seder: matzá, manzana, hrei, o sea, rábano picante, lechuga, para comerlos con apetito en la noche del Seder, del orden. Luego, aproximadamente una hora más tarde, nuevamente infórmese del horario preciso en la sinagoga que la persona va a asistir, hebreo o no hebreo. Se procede con Biur Hametz. Biur Hametz consiste en la eliminación del hametz recogido en la noche anterior durante la búsqueda, en adición a todo el hametz que sobró y no fue vendido. Este es quemado, después vamos a explicar. Al quemar el hametz se formula una segunda anulación, Kal Hamirá, así comienza, que abarca también el hametz apartado en la noche anterior para usar después de la búsqueda, que ya lo hemos explicado en otros videos, que no había sido incluido en la declaración formulada la noche anterior. Ahora bien, con respecto a la víspera de Pesaj, que coincide con Shabbat, con el sábado, el día santo que tenemos todas las semanas, a veces nuestro calendario, Luaj en hebreo universal, presenta un suceso poco común: que la víspera del Pesaj coincida con Shabbat, con el sábado. En los próximos años esto sucederá en, por ejemplo, 1994, 2001, 2005, 2008 y así, etc. Hoy en día se googlea, se va a la página de Chabad, J-A-B larga A-D de dedo, y aparece perfectamente con lujo de detalles para hebreos y no hebreos. Todo el que quiera saber, está el famoso Google Mataburros. Esto origina ciertos cambios en los preceptos que deben cumplirse en la víspera de Pesaj en cuanto a la eliminación y pertenencia del hametz. En términos generales, todos los actos que se lleven a cabo para eliminar el hametz
pero que están prohibidos en Shabbat, son adelantados un día. Búsqueda del Hametz el jueves de noche. Eliminación del Hametz el viernes de mañana. Venta de Hametz todo el viernes. Aunque la prohibición de consumo y pertenencia de Hametz comienza recién el Shabbat por la mañana, como veremos. Eso, claro está, acarrea ciertos problemas. Por un lado, el Hametz debe eliminarse el viernes, pues en Shabbat no habrá forma de hacerlo. Pero por otro lado, debemos comer jalá, o sea, pan leudado, el viernes por la noche y el Shabbat por la mañana hasta la hora permitida en honor al Shabbat. Como esta situación puede llevar a confusión, ofreceremos aquí algunas sugerencias. Primero, tenga su casa totalmente lista para Pesaj el día viernes, de manera tal que cuando comience Shabbat no quede absolutamente ningún hametz, salvo las halot, o sea, los panes trenzados, para comer el viernes por la noche y el Shabbat por la mañana. Segundo, la cantidad de jalá, de pan, que se deje para el Shabbat ha de ser la más pequeña posible, 55 gramos por persona por comida, y debe mantenerse separada y envuelta de manera tal que no caiga ninguna miga, en especial en la cocina o donde se apoyan alimentos. Tercero, la comida para Shabbat, viernes por la noche y Shabbat por la mañana, ha de prepararse kasher le Pesach, puro para Pascuas, y en utensilios de Pesach. Los utensilios de todo el año deberán estar debidamente guardados ya el día viernes. Puede prepararse incluso kugel de papa, es una comida ashkenazí de centro de Europa hacia arriba, que se hace con algunos con papa, otros con fideos, como si fuera una tortilla, que se hace kasher para Pesaj. Cuarto, para comer el pan el viernes por la noche y el Shabbat por la mañana, sugerimos una de las siguientes alternativas. Comer la comida sabática con platos y cubiertos de Pesaj. En ese caso se hará Kiddush, la bendición sobre el vino. Luego se comerá la cantidad total de jalá, de pan, a ingerirse 55 gramos, teniendo en cuenta de no comerla sobre la mesa con los cubiertos de Pesaj y cuidándose que no caigan migas. Luego se enjuagará bien las manos y la boca, no en la pileta preparada para Pesaj, y se comerá la comida de Shabbat, con cubiertos kasher le Pesaj, puros para Pascuas. Los residuos del pan han de envolverse y se arrojarán en el inodoro antes del horario de prohibición de tenencia de Hametz, Shabbat a la mañana. Otra opción es cocinar la comida kasher le Pesaj en los utensilios de Pesaj y pasarlos con una cuchara o cucharón de Pesaj a platos descartables, luego comer la comida de Shabbat con cubiertos, platos y vasos descartables.
La mesa se cubrirá con un mantel plástico descartable. El pan no debe comerse tomando las precauciones necesarias para que sus migas no caigan al piso. Ya limpio para Pesach. Shabbat, por la mañana, después de la comida, se arrojarán los restos de jalá de pan en el inodoro y se pondrán los elementos usados con hametz, mantel, platos, vasos y cubiertos, en una bolsa de residuos que se cerrará para sacarla de la casa después de finalizado el Shabbat. La mesa del Seder ni cualquiera de sus preparativos puede llevarse a cabo antes que termine el Shabbat, por respeto al mismo Shabbat, como dije antes. Deben adquirirse y prepararse con tiempo los siguientes elementos. A mencionar, matzot, o sea, diferentes galletas de pan ácimo, no leudado, por lo menos 3 matzot shemurá, como dijimos, quiere decir cuidada, y se refiere a que el grano de trigo fue cuidado permanentemente del momento de su cosecha, o al menos desde el momento de su molienda, para convertirlo en harina. Enteras, preferentemente redondas, como lo hicimos en el momento del monte Sinaí, en todo el transcurso, y hechas a mano. Además, debe calcularse que cada varón y mujer mayor de 13 y 12 años respectivamente tenga a su disposición para consumir durante el Seder, primera noche y segunda noche, si es posible, 5 kazait, la medida mínima que se considera comer en la ley hebrea, 28 centímetros cúbicos, o sea, 28 gramos. Esto es 140 gramos, ya que entre las distintas fases del Seder se ingerirá en total esa cantidad de matzá. Si esto no fuera posible, debe realizarse todo el esfuerzo necesario para disponer por lo menos 28 gramos de matzá shmurá para cada seder. Los menores de 13 y 12 años recibirán porciones como los adultos, pero sin obligarlos a comerlas o beberlas por entero. Segundo, con respecto al vino, debe disponerse del vino o jugo de uva kasher elaborado especialmente para Pesach, bajo la supervisión de un rabino competente. Suficiente como para que cada varón, mujer y niño participante del Seder pueda beber 4 copas de 87 centímetros cúbicos, cada una por lo menos. Tercero, grein o lechuga. El grein, recuerden que es el rábano rojo picante. Para el maror, lo voy a explicar luego, y el core son 2 elementos que se colocan en la que hará el plato circular que se utiliza en el primer y segundo Sedarim, órdenes de la primera y segunda noche en Pesach. Lo suficiente como para que cada participante del Seder, varón o mujer, pueda disponer de 2 porciones por Seder, cada una de 17,3 gramos de grein, raíz picante natural, o de 19,2 gramos de lechuga o combinados.
Con respecto a la cuarta ítem, haroset, una pasta de nueces molidas, vino, manzana y pera ralladas, colocada en un pocillo. Quinto, carpaz, alguna verdura que puede ser cebolla, papa, apio, etc. Sexto, beitza, un huevo duro por participante y por ceder. Séptimo, zeroa, un trozo de cuello de pollo asado sobre la hornalla y despojado de su carne. Octavo, un pocillo con agua y sal. Eruv Tavshilim, cuando los dos primeros días de Pesach coinciden con los días jueves, o sea, Pesach comienza el miércoles a la noche y viernes, o los últimos 2 días coinciden con viernes y Shabbat, para poder cocinar ese viernes para Shabbat, es necesario hacer un Eruv Tavshilim, una permisión que uno entrega a otro individuo, un individuo a otro, ese alimento en el cual se realiza algo verbal como tomando conciencia de la permisión que se va a realizar para hacer esa comida. Dicha ceremonia tiene dos finalidades: recordarnos la proximidad del Shabbat para que dejemos comida especial también para ese día y no la consumamos toda en la festividad. Para que lo que se cocine en Yom Tov, o sea, día festivo, Yom es día, Tov es bueno o festivo, sea considerado una conclusión de aquello, comenzando en su víspera. Y no incurramos en el error de pensar que está permitido cocinar en Yom Tov para un día hábil, no Shabbat, posterior. Para ello, en vísperas de Pesach o en vísperas de los últimos días de Pesach, se toma una matzá entera y una comida cocinada, carne o pescado, por ejemplo, se la entrega a otra persona, como dije previamente, y se dice: concedo así una participación de este Eruv a quien quiera desee participar en él y depender de él. El que recibió el Eruv lo levanta 8 centímetros y lo devuelve al que hace el Eruv, quien dice: bendito eres tú, Hashem, nuestro Creador, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo relativo a la mitzvah de Eruv. De este modo nos estará permitido hornear, cocinar, guardar un plato para mantenerlo caliente, encender una vela y preparar y hacer en la festividad todo lo que sea necesario para el Shabbat, para nosotros y para todos los hebreos que moran en esta ciudad. Quien no entiende hebreo debe recitar el segundo párrafo en el idioma que comprenda. Al final de Pesach, esto es muy importante, fundamental, se llama el banquete del Mashiach, Mesías.
El octavo día de Pesaj está estrechamente ligado a la venida del Mashiach. Así la Haftará, la porción de la Torá que se lee cada Shabbat después de la porción que corresponde a esa semana, lectura de los profetas que sucede en cada sinagoga, a la lectura de la Torá en los días Shabbat y festivos, o sea, Yom Tov, ocupada con lo que debería ser la temática central del momento. En efecto, se halla repleta de alusiones directas y claras a la era mesiánica, cuando el lobo morará con el cordero y el león jugará con el cabrito, situaciones que según las leyes naturales vigentes en la era del exilio son imposibles. Al existir el mar sobre la tierra, y él erigirá un estandarte para las naciones y reunirá a los dispersos de Israel. Hace unos 300 años, a medida que el momento de la venida del Mashiach se hallaba más próximo, el Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico, instauró una nueva costumbre que enfatizaba en mayor medida aún aquella relación. Pesach y Mashiach aclaró que Hasidismo, es un nivel superior a la decodificación de la cábala práctica. El último día de Pesach, por la tarde, hizo una comida adicional llamada Seudat Mashiach. Seudat Mashiach tiene la intención de implantar en nuestra conciencia la importancia del Mashiach entre los 13 principios de la fe hebrea de Maimónides, Moshe ben Maimónides. Uno de ellos declara: creo con fe perfecta en la venida del Mashiach, y aun si él tardara en venir, a pesar de ello, cada día esperaré que venga. Si bien aceptamos intelectualmente este principio, para muchos, incluso observantes de los preceptos de la Torá, el tema del Mashiach perdura todavía como algo intangible, algo abstracto, para hebreos y no hebreos. Es mediante la comida del Mashiach, Seudat Mashiach, que se afianza esta creencia férrea en nuestro pueblo. Existe además otra razón que explica por qué el Baal Shem Tov ligó nuestra concientización del Mashiach con una comida física. Toda la creación, como se explica en el Hasidismo, es una manifestación del Creador. Y las leyes naturales no son otra cosa que su manifestación de un modo oculto. Por eso la palabra naturaleza, Ateva, y la palabra Dios, Elohim, poseen idéntico valor numérico. Esto es pura cábala práctica. El valor numérico es 86. Pero para encontrar esa divinidad, a diferencia de lo que sucede con los milagros, milagros existen, siempre existieron y van a existir. Cuando se quiebran las dad, en hebreo, la dalet, la cuarta letra, a diferencia de lo que sucede con los milagros, cuando se quiebran las leyes naturales. En la época diaspórica hace falta
buscar en la era mesiánica, sin embargo, esa divinidad que se encuentra de un modo encubierto en el mundo físico, se revelará de un modo abierto y manifiesto, visible a todos, tal cual expresa el versículo. Se revelará la gloria del Creador y toda carne conjuntamente habrá de verla. En esa época la manifestación de la gloria del Creador impregnará también todo lo físico, toda carne habrá de verla. Acá está in situ la resurrección, que significa que corpóreamente a todos nuestros seres queridos, cuando fallecieron de esa manera que tenían el cuerpo físico, así producirán la reencarnación, la resucitación de sus cuerpos. El hasidismo explica que los preparativos para una revelación deben ser paralelos y en idéntico espíritu a la revelación a la que se pretende llegar. Deben ser de igual naturaleza para poder denominarse y ser una preparación. Y dado que la revelación mesiánica traerá la manifestación divina a lo físico, resulta apropiado que la relación con el Mashiach, ligada al último día de Pesach, sea por intermedio de alimentos y bebidas físicas. Examinando el tema con un poco más de detenimiento, encontramos un nexo adicional entre la venida del Mashiach y el octavo día de Pesach. Inicialmente, la festividad de Pesach fue ordenada por la Torá por un lapso de 7 días. Luego, cuando el pueblo se encontraba disperso en el exilio y debido a la imposibilidad de conocer con precisión la cantidad de días que había tenido el mes anterior, que la Torá ordena determinar de acuerdo a cómo se había visto la luna, hacemos un pequeño paréntesis y explicamos que el Luaj, el calendario hebreo universal, tiene el 80% lunar y el 20% solar, porque realmente las manifestaciones de todas las mutaciones que recibimos todos los seres humanos son por medio de la luna y por ende desconocer la fecha exacta en la cual debía comenzar dicha festividad. Nuestros sabios agregaron un día más a cada festividad, cubriendo así la eventualidad de que un mes anterior hubiera tenido 30 días y no 29. Como lo explico en uno de mis videos, que existen en el LUAS, calendario hebreo universal, diferentes años que son bisiestos y otros que no lo son. Cuando sí lo son, implica que el último mes del año, o sea, el mes de Adar, A-D-A-R, sea, cuando es bisiesto, Adar 1 y Adar 2. Cuando no lo es, un solo Adar. Y luego comienza el primer mes del año, Nisan, Nissan, el mes de los milagros, justamente donde aparece la más importante festividad del año, que es Pesach. Vale decir que en un comienzo, el octavo día de Pesach de hoy, no era diferente a cualquier día laboral de la semana común. Solo en virtud de la autoridad que la Torá concede a nuestros sabios, el pueblo hebreo puede convertir un día anteriormente mundano en uno sagrado. Cuando venga el Mashiach, tendrá lugar una transformación semejante
en todos los ámbitos de la creación. La misma materia mundana revelará los poderes trascendentales del Creador. Por ende, la realización de Seudat Mashiach, la comida del Mesías, en este octavo día de Pesach, constituye una preparación acorde a esta transformación final. En adición, no es casualidad, porque no existe bajo ningún punto de vista la casualidad, que fuera precisamente el Baal Shem Tov quien instituyera este festejo relacionado con la figura del Mashiach, todo lo que significa en Hasidut, en Cábala práctica, la decodificación de todo lo que nos parece complejo, difícil, oculto. Entre el Baal Shem Tov y el Mashiach hay una relación particular. En una carta del Baal Shem Tov publicada en Toldot Yaakov Yosef, un libro pero muy complejo y antiquísimo, esta cuenta que tuvo un ascenso a la cámara celestial del Mashiach y le preguntó, ¿cuándo vendrás? El Mashiach respondió, cuando tus manantiales se difundan hacia el exterior. Como resultado de esta respuesta, el Baal Shem Tov y sus seguidores a través de las generaciones se dedicaron con ahínco a difundir las enseñanzas del hasidismo. Y puesto que esa era su misión, no resulta coincidencia que fuera él quien instaurara en el pueblo de Israel la costumbre de Seudat Mashiach, también como parte de los preámbulos para su llegada. Como ocurrió con muchas otras enseñanzas de Baal Shem Tov, la costumbre de Seudat Mashiach fue revelada públicamente, aunque se realizaba en forma privada también anteriormente. Tal es así que en el año 5666, en el Lua, calendario hebreo universal, y de Gregorio, para que se ubiquen, 1906, un gran sabio, el quinto rebe de la línea dinástica de líderes de Chabad. Chabad significa Jochma, Binah y Da'at, que tiene que ver con los poderes intelectuales de las Sefirot, los círculos de energía que se estudian profundamente en la Cábala y en el Hasidut. El nombre de este gran sabio fue Rabbi Sholom Dover. Sumó a Seudat Mashiach una costumbre adicional, beber en ella 4 copas de vino, al igual que lo hacemos en los Sedarim, o sea, primera noche y segunda noche de Pesach. En la época de Baal Shem Tov, el elemento principal de Seudat Mashiach lo constituía la matzá, el panásimo redondo. Su forma chata y seca, sin aditivos que le dieran sabor, son símbolo de humildad, abnegación y deseo de autotrascendencia. El vino, por otro lado, tiene un sabor particular y causa alegría y placer. Así, este se relaciona con el ego, la individualidad. La combinación de estos dos elementos nos brinda una profunda lección. La autosuperación no es algo que tiene lugar por encima del yo, sino que puede realizarse también dentro de nuestra propia naturaleza. Luego de transformar nuestros deseos y voluntades fundamentales, debemos tratar de hacer uso de todos nuestros propios recursos personales a fin de servir al Creador. De este modo, la innovación
de Rabbi Sholom Dover ejemplifica la contribución que el hasidismo hizo al legado del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov enseñó que cada hebreo podía revelar su propia naturaleza divina, esencial, irguiéndose así por encima de su identidad personal. Chabad, acróstico, como dije antes, las palabras hebreas, Jochma, sabiduría, Bina, entendimiento, y Da'at, comprensión, los poderes intelectuales del alma, que los explico con lujo de detalles en uno de mis libros, Cuenta del Homer. Es la labor de psicoanálisis más importante hecha hasta el día de hoy. Traducido por mí del hebreo y arameo antiguo al español, detalla una por una y las interrelaciones entre las mismas de las 10 sefirot, los 10 círculos de energía que se comienzan a dar desde el segundo día de Pesach hasta que aparece la otra festividad llamada Shavuot, que es la entrega de la Torá propiamente dicha. Esto llevó las enseñanzas del Baal Shem Tov hasta el reino del intelecto, permitiendo así que fuera integrado y aplicado dentro de la estructura personal de cada individuo. Nos seguimos viendo. Pueden ingresar a centrodecabala.com y me pueden escribir cualquier duda, pregunta que ustedes tengan. Yo doy clases individuales y o grupales en inglés, en español, por supuesto. Ha sido un placer. Que todos tengan verajá y shalom profundo en sus almas. Nos vemos. Felices Pascuas.